Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La paz de Cristo para todos, una bienvenida cordial en el nombre del Señor a este momento. Aleluya, gloria al nombre del Señor, donde está la presencia de nuestro Dios con nosotros. Saludo también en el nombre de Jesús para todas las personas que están frente a su pantalla, para todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Les saludamos en el nombre de Jesucristo y es una gran bendición que usted pueda estar ahí dispuesto, amén, para comer esta palabra, para recibirla, para ser edificado por ella. Amén, gloria al Señor Jesús. Quiero leer la Biblia en la segunda carta que escribe el apóstol Pedro. Amén. Segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo número 1. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en este momento, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón. Los peligros del error. Oremos. Cristo Jesús, santo es tu nombre. Te damos gracias infinitas, oh Señor de la gloria, por permitirnos estar aquí. En este momento, Señor Jesús, en tu presencia, por todas estas personas, Señor Jesús, que están participando de este culto, que es para honra y gloria de tu nombre. Todas aquellas personas que están dispuestas, Señor Jesús, para comer tu palabra, para ser edificados por ella. Alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a ti, Padre Celestial. Amén. Los peligros del error. Pónganse cómodos, hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, uno mira en la palabra de Dios, hermanos, el deseo de nuestro Dios por salvarnos. Amén. Y Él ha hecho todo lo que es posible y aún lo que es imposible, amén, para salvarnos a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. El Señor ha pagado el precio, amén. Ha entregado su vida por nosotros, dice la Biblia, en expiación por nuestros pecados, amén. Ha dejado su trono de gloria, se ha hecho hombre, ha tomado forma humana, ha tomado forma de siervo, amén. Ha sufrido la muerte, y la muerte más penosa, más vergonzosa, la muerte de cruz, amén. Nos ha dejado un mensaje de salvación, ha sembrado en nuestra vida la fe, nos ha llenado con su Espíritu Santo, nos ha dado la palabra de vida, gloria al Señor Jesús. Nos ha traído a la iglesia, nos ha puesto pastores que nos ministren según verdad, amén. Nos ha dado la santidad,
nos ha dado la vida eterna. Y como dijera Pedro acá, en esta carta nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aleluya. El deseo y el anhelo de Dios es nuestra salvación. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Amén. Porque no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. El que en él cree no es condenado, dice la palabra de Dios. Pero por otro lado, hermanos, está el enemigo de nuestras almas queriendo destruir la obra de Dios, queriendo a toda costa impedir que se realice la salvación en nuestra vida. Amén. Dios creó al hombre y el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el nombre que usted le quiera poner, Lucero, pues lo primero que hizo fue destruir lo que Dios más amaba. Amén. El corazón del hombre. Y desde ese mismo instante se ha propuesto su objetivo primordial es la destrucción del ser humano. A él no le interesa este mundo, no le interesa este planeta, no le interesan los demás seres vivos. Lo único que le interesa es destruir lo que Dios más ama. La Biblia dice que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Todo. No hay absolutamente nada que Dios haya hecho mal. Amén. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Pero el diablo ha querido destruir la obra de Dios desde el principio. Amén. El diablo no quería que Cristo Jesús viniera a esta tierra. No quería que predicara. No quería que sanara a nadie, que perdonara a nadie, que predicara nada. Mucho menos que fuera a la cruz del Calvario. Jesús todavía no había nacido y ya el diablo estaba tratando de matar todos los niños de su época. ¿Cierto? Porque quería destruir a aquel ser maravilloso que venía a traer la salvación. Jesús estaba, hermano, iniciando su ministerio y lo primero que el diablo hizo fue llevarlo al desierto, a tentarlo, y quería allá acabar con su ministerio, con su trabajo de predicación, de salvación. El diablo no quería que Cristo fuera a la cruz del Calvario, no quería que muriera porque él sabía quién era él. Sabía quién era Jesús y que tenía el poder de levantarse entre los muertos y que la cruz del Calvario lo que iba a hacer era ofrecer su vida por expiación y por nuestra salvación. Amén. Desde que la iglesia fue establecida, hermano, desde que la iglesia nació en el aposento alto, el diablo siempre ha querido destruirla. El diablo siempre ha querido acabar con la fe. El diablo siempre ha querido acabar con los principios. Amén. Empañar la santidad, desenfocar la fe, y ha atacado al mundo cristiano y a la iglesia desde todos los flancos posibles. Hay poder en el nombre de Jesús. Y entonces cuando uno comienza a estudiar un poco las cartas que el apóstol Pedro escribe, se da cuenta que la primera carta que Pedro escribe inspirado por Dios trata de la esperanza del cristiano. Amén. Trata de la fe del cristiano, de esa esperanza en la vida eterna, de esa esperanza en la salvación. Pero cuando uno comienza a estudiar la segunda carta, encuentra
que ya Pedro no está hablando tanto de la esperanza, porque no está hablando con personas neófitas, no está hablando con principiantes, no está hablando con gente ignorante, no está hablando con niños, sino que está hablando con una iglesia que ya tiene una madurez, amén, de una iglesia que ha crecido. Y precisamente, hermano, cuando uno mira la segunda carta de Pedro, se da cuenta que fue escrita después del año 60. Se cree que fue escrita entre los años 64 y 66. Para esa época el cristianismo, hermano, ya estaba muy extenso, amén. Se estaba predicando por muchos lugares. Se cree que cuando Pedro escribió esta carta, Pablo ya había muerto. Amén. El evangelio se había extendido por doquier. Entonces Pedro trata de un tema para la iglesia basado en el conocimiento. Si usted lee la carta del apóstol Pedro, Pedro menciona más de 10 veces la palabra conocimiento en su segunda carta. Amén. Y la manera introductoria como Pedro inicia esta maravillosa carta, no es solamente su carta de presentación, aunque él se presenta como siervo y apóstol. Creo que lo más relevante no es la manera como él se presenta, porque todos sabían quién era Pedro. Todos sabían que él era siervo de Dios, todos sabían que él era apóstol. Pero lo que Pedro quiere resaltar, hermano, en su saludo, es a aquellas personas a las cuales se está dirigiendo y de la manera como se dirige hacia ellos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, y mire lo que dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, o sea, por el evangelio, porque la justicia de Dios es el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta, amén, por fe. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, escuche lo que dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aleluya. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Conocer a Dios es conocer el evangelio. Usted no conoce a Dios de otra forma. Usted conoce a Dios por su palabra. Amén. Por la palabra del evangelio. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero si usted no conoce a Dios, no va a creer que todo ese firmamento fue hecho por Dios. Amén. Tiene que tener el conocimiento de Dios. Cuando Pedro habla de una fe igualmente preciosa, está hablando de esa fe del conocimiento de Jesucristo, del conocimiento, hermano, del propósito de Dios. No solamente conocer lo que Cristo hizo, porque mucha gente dice creer en Dios, pero no obedecen a Dios. Y no lo obedecen, ¿por qué? Porque no conocen su propósito. Mucha gente oye el evangelio y aún siguen sin conocer a Dios, porque no han creído en el propósito de esa predicación y de ese evangelio. La gente sabe que Jesucristo vino a esta tierra, que predicó en el monte las bienaventuranzas, que predicó en la plaza de Jerusalén, que con un azote entró al templo y tumbó todas las mesas de los cambistas y de los negociantes que había allí, que sanó enfermos, que limpió paralíticos, que resucitó muertos. La gente sabe eso.
Y unos creerán en ello como una historia de hadas, otros lo creerán como una verdad, pero eso no afecta sus vidas. Porque lo que afecta la vida del hombre es cuando la verdad de Jesucristo entra al corazón con un propósito definido, y es la salvación. No es solamente decir que yo creo en Jesucristo, que fue un gran profeta, que es el Hijo de Dios, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que habló muy bonito, que las canciones más hermosas del mundo están inspiradas en Él, que los grandes poetas se inspiran en Él. No se trata de eso. Porque Jesucristo ni siquiera quiso darnos a nosotros una imagen hermosa de sí mismo. La Biblia dice que Él era como raíz de tierra seca, sin parecer alguno, sin hermosura para que le deseemos. Él no quería venir a impactar a nadie o que nadie se enamorara de Él de esa manera. Él lo que quería era alumbrar el corazón de los hombres. ¿Para qué? Para el conocimiento de la salvación. Pablo le dijo a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios. ¿Para qué? Para la salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. Pedro está diciendo a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro lo que está queriendo decir no es que él tenía más fe que nadie, no es que su fe fuera más preciosa o alumbrara más que la fe de nadie. No, Pedro, hermanos, ya no era un hombre arrogante. Pedro ya no era un hombre altivo. Pedro había vivido muchos años predicando el evangelio, había pasado por muchas circunstancias, había aprendido la humildad, la sencillez, la mansedumbre. Pedro lo que está hablando es de una fe, que una fe en el conocimiento del evangelio y de su propósito, que es la salvación. Y eso solamente se adquiere a través del conocimiento. Cuando usted lee la primera carta del apóstol Pedro, encuentra que Pedro le está hablando a la iglesia no solamente de la esperanza, sino de los peligros que venían del exterior. Amén. Los peligros externos que estaba enfrentando la iglesia: persecuciones, pruebas, dificultades, ¿cierto? Hambres y todo ese tipo de cosas. Pero cuando usted lee la segunda carta, entonces ya Pedro está hablando de los peligros de la vida cristiana, o que uno enfrenta en la vida cristiana, pero que están dentro de la iglesia. La segunda carta de Pedro tiene 3 capítulos. El primer capítulo habla del hecho de preservar lo que hemos aprendido, guardarlo, mantenerlo, crecer. Amén. El segundo capítulo habla de los peligros, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las cosas que el diablo ha ido sembrando dentro de la misma iglesia para desubicar a los creyentes y llevarlos a perder la salvación. Y el tercer capítulo habla de la perseverancia. Amén. Y de las razones por las que tenemos que perseverar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Habla de ciertos peligros. Y yo estaba pensando, ¿qué peligros? Porque un peligro, hermano, me habla a mí de algo que me puede quitar la propia vida, que pone en riesgo mi integridad física, psicológica, espiritual, familiar. Eso es un peligro. Lo que me afecta, lo que me daña, lo que me perjudica, lo que me quita, lo que me roba, lo que me minimiza. Y resulta que hay ciertas cosas que nosotros tenemos en riesgo y que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos un testimonio.
tenemos una comunión. Amén. Tenemos una relación con nuestro Dios, pero sobre todo tenemos la salvación. Y todas esas cosas todos los días están en peligro. Tú las puedes perder tu testimonio, puedes perder la comunión. La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con sus santos. Amén. Podemos perder la comunión. Podemos perder la comunión con Él. ¿Usted se imagina qué será de la vida cristiana si nosotros perdemos la comunión con Dios? ¿Usted cree que usted puede permanecer casado si se rompe la comunión con su esposa, con su esposo? Puede que un papel los una, pero si esa comunión se rompió, la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, pero el pecado sí lo separa, sí lo rompe, sí lo daña, sí lo deteriora. ¿Cómo podemos nosotros ir al cielo si hemos perdido nuestra comunión con Dios? ¿Qué será de nosotros si perdemos la salvación? Son cosas que están, hermano, en riesgo. Y la Biblia dice que esas cosas Dios las ha puesto en vasos de barro. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y ese vaso de barro eres tú. Quiere decir que tú eres un ser frágil, que tú eres un ser vulnerable, ¿cierto? Un ser que se puede romper fácilmente. Tú eres un vaso que se puede quebrar fácilmente. Pero tú eres, hermano, el contenedor de un tesoro maravilloso, de un tesoro que ha costado demasiado. Y ese tesoro es la salvación. El diablo se ha propuesto en su mente, en su corazón, hermano, con todo su ejército, con todas sus huestes, destruir la salvación de Jesucristo, destruirte a ti, impedir por todos los medios que tú seas salvo, que tú vayas al cielo. Él quiere impedir por todos los medios, de todas las formas posibles, impedir que tú vayas al cielo. Y lo que Pedro quiere a través de esta segunda carta es que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad, y no solamente de lo que está escrito, sino que tengamos discernimiento de espíritus y que nosotros podamos comprender con todos los santos, hermano, cuál es la altura, la profundidad, la anchura del conocimiento de Dios, de su palabra, de su verdad, y cuando algo, hermano, nos quiere dañar la salvación. Yo estaba pensando, hermano, que lo que más ataca, entre otras cosas, el diablo, es la mente del cristiano, ¿cierto? Es la mente. Porque atacando la mente, pues entonces afecta la fe, afecta la santidad, afecta el temor de Dios, afecta la comunión, afecta, hermano, el conocimiento, afecta todo. Atacando la mente afecta los sentidos, afecta las pasiones, afecta las emociones, el estado de ánimo. Pero uno debe entender, hermano, por el conocimiento de la verdad y de la palabra, cuando lo que llega a nuestra mente proviene de Dios, cuando lo que llega a nuestra mente proviene del diablo, cuando lo que llega a nuestra mente proviene del mundo, o cuando lo que llega a nuestra mente proviene de nosotros mismos. Eso solamente lo aprende uno a discernir cuando está cerca de Dios. No todo pensamiento, así parezca muy bonito, muy hermoso, viene de Dios. No todo pensamiento, así sea perverso o malo, proviene del diablo. Tenemos que aprender a discernir las fuentes del pensamiento: Dios, el diablo, el mundo y uno mismo.
Y cuando uno permite que esos pensamientos comiencen, hermano, a formar un nido en nuestra mente y en nuestro corazón, y comenzamos a alimentarlos y alimentarlos y alimentarlos hasta que eso da un fruto. Y alguien siembra ese pensamiento ahí. Y hay quienes dentro de la misma iglesia siembran cosas en el corazón de las personas. Pero es que tú tienes que esforzarte y luchar, es por tu propia salvación. Porque otra persona, otro ser o el diablo mismo, el mundo mismo, lo que quiere es destruirte y alejarte de Dios. Y empezará simplemente con palabras donde lo adulan a uno, palabras halagüeñas, agradables al oído, a las emociones y a las pasiones y a las vanidades, pero finalmente terminarán destruyendo y carcomiendo el alma. La Biblia dice que es como la miel que se siente dulce en la boca, pero que cuando llega al vientre llega como el ajenjo, amarga. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pedro entonces en el capítulo 1 comienza a hablar de las cosas que uno tiene que hacer, de las cosas en las que tiene que crecer, de las cosas en las que tiene que permanecer. ¿Para qué? Para que pueda tener un fruto en su vida, porque cuando uno no está creciendo, pues está haciendo lo contrario. Por ahí dicen que lo que no avanza, retrocede. ¿Cierto? Que lo que no avanza, retrocede. Y lo que no crece, decrece. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Aunque somos vasos de barro, aunque somos vasos frágiles, ¿cierto? Aunque somos contenedores vulnerables, frágiles, Dios nos ha dado preciosas y grandes promesas para poder permanecer en su presencia. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice la Biblia que si nosotros llevamos cautivo todo pensamiento a Cristo, quiere decir que si todo lo que llega a tu mente, tú lo pasas por el filtro de Dios, por el filtro de su palabra, y no lo recibes así solamente y lo crees así y lo aceptas y lo abrazas así, sino que tú primero dices, bueno, un momentico, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Esto me trae al agua a esta vida o a la vida eterna? ¿Esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Tienes que tener ese discernimiento. Y entonces Pedro comienza a enumerar una serie de cosas que hacen que la vida espiritual crezca. Amén. Y entonces está hablando de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal, del amor. Y a mí lo que me llama la atención es que Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros, y no solamente que estén, porque una cosa es uno tener algo y otra cosa es tenerla en abundancia. Amén. Usted puede tener en su casa harina, pero la tiene en abundancia. Usted en su alma puede tener fe, pero ¿en qué proporción la tienes? Usted en su vida puede tener santidad, pero ¿en qué proporción la tienes? Lo que Pedro está diciendo es que si estas cosas están en nosotros y abundan, está entonces inmediatamente bloqueando el pensamiento, hermano, de aquel que cree que no hay que orar tanto.
No, es que uno ora, pero ¿qué tanto oras? No, uno ayuna, pero ¿qué tanto ayunas? No, yo voy al culto, pero ¿qué tanto asistes? No, yo medito en la palabra, pero ¿qué tanto meditas? Parece que es mejor, hermano, estar en exceso que estar en escasez. Amén. No dicen que, o sea, en el buen uso de la palabra, no quiero que me malinterpreten. Dicen que es mejor pecar por exceso que no por deceso. Sí me hago entender. Es mejor, hermano, que cuando Cristo venga y te levante diga, no, usted estaba sobrado, a no que simplemente te digan, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Creo que es mejor ganar la materia en 10 que quedar habilitando, ¿cierto? Que le queden faltando 1 o 2 punticos y usted rogándole al profesor, súbame el poquitico para no perder, es que no pierdo el año. No, es mejor estar tranquilo y tener ese 10 brillante ahí que diga, no, es que está sobrado, ¿cierto? Que usted va a una empresa a pedir un empleo y le diga, no, es que usted está sobrevalorado, esta hoja de vida suya va más allá de lo que nosotros estamos necesitando. Eso es pecar por exceso y no por deceso. Con Dios es mejor estar por encima, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, ni siquiera está hablando del que está escaso, sino que definitivamente no las tiene. Cuando Pedro saluda, está diciendo a los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Quiere decir que hay gente que no ha alcanzado una fe preciosa, que su fe no es preciosa, que su vida cristiana no es preciosa, que su testimonio no es precioso. Pero aquí ya en el verso 9 está diciendo, pero el que no tiene estas cosas, no solamente que no las tenga en abundancia o en escasez, sino que definitivamente no las tiene. Porque cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe, ellos consideraban que en alguna medida tenían algo de fe, que no estaban vacíos del todo, que ahí había algo, que había que trabajarlo, pero que había algo que se podía hacer. Y el Señor no les dijo que ellos no tenían fe. El Señor lo que les dijo es, si ustedes tienen fe, al menos como un grano de mostaza, si ustedes tienen algo, así sea muy pequeño, eso se puede trabajar. Amén. Y puede crecer y ser más grande, la más grande de todas las hortalizas. Pero el que no tiene nada, y yo me pregunto, ¿cómo puede haber un cristiano que no tenga nada? ¿Cómo puede haber un cristiano que no tenga nada? Si hay un cristiano que dice que no tiene nada, está diciendo que Dios es mentiroso, porque algo te dio. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero no dice que hubo alguno al que no le dio nada. Al que menos le dio al menos 1, pero le dio algo. Algo de Dios tiene que haber en tu vida. Algo de fe, algo de santidad, algo de temor de Dios, algo de comunión, algo de intimidad con Dios. Algo tiene que haber en tu vida y en ese algo es que tú tienes que trabajar. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Y dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que se le está olvidando quién es. El día que a Adán se le olvidó que era un hijo de Dios, perdió. El día que Eva olvidó que era hija de Dios, perdió. El día que a ti se te olvide quién eres, que te vayas tras la vanidad,
que te vayas tras los placeres del mundo, que te vayas tras tus pasiones, tras tus emociones, tras tus deseos. Ese día estás completamente perdido. Y mire, hermano, ¿por qué viene el juicio de Dios? Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Lo que Pedro está diciendo es que usted tiene que pararse en firme. ¿Por qué? Porque usted fue el que decidió estar aquí. Tú elegiste esta vocación, tú tomaste esta decisión, tú elegiste estar frente a Dios. Y entonces, ¿por qué después le quieres dar la espalda? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted hace estas cosas, nadie le arrebatará la salvación, nadie lo alejará de Dios. ¿Por qué? Porque estamos al amparo del Altísimo. A Dios nadie le arrebata las ovejas de su mano. ¿Cuándo pierde Dios una oveja? Cuando ella misma decide salirse. Porque Dios no obliga a nadie. Si usted decide no seguir a Dios, Él dice, si tú me dejas, yo te dejo. ¿Cierto? Él dice, yo no te dejaré ni te desampararé, pero si tú me dejas, yo te dejo. Porque uno de los principios de la relación con Dios que Cristo estableció fue el que quiera ir en pos de mí. El que quiera ir en pos de mí. A ti nadie te ha obligado a estar aquí. A ti nadie te obligó a entregarle la vida a Cristo. A ti nadie te obligó a renunciar al mundo y sus placeres. A ti nadie te obligó, hermano, a hacerte bautizar. Nadie te obligó a eso. Tú estás aquí completamente de una forma voluntaria. Tú así lo quisiste. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay algo que tú tienes que tener claro. ¿Por qué estás aquí? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué estás buscando? Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que los que corren en el estadio de todos se abstienen. Un deportista, hermano, se abstiene de muchas cosas, de alimentos, de placeres, de una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para obtener una corona que es corruptible. ¿De qué nos tenemos que abstener nosotros para alcanzar esta corona que es incorruptible? El que quiera ganar su vida la perderá. El que la pierda por causa mía, éste la hallará. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Alabanzas al nombre de Jesús. Creo que tenemos que tener claro en nuestro corazón y en nuestro pensamiento que estamos corriendo, hermano, una carrera, pero una carrera por una salvación que Dios nos ha provisto, por una salvación que Dios nos ha entregado, nos ha regalado, por mantener un tesoro, hermano, resguardado, un tesoro atesorado
Aleluya, en nuestro corazón, así sea un corazón vulnerable, así seamos vasos de barro, pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, esas promesas preciosas, aleluya, esas promesas grandísimas de las que Pedro está hablando, nos llevarán a la victoria y nos llevarán a la patria celestial. Aleluya. Póngase en pie, hermano, vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta salvación maravillosa. Tú que estás buscando, tú que estás deseando en tu corazón y en tu vida. Aleluya. Yo quiero estar ante ti, mi Señor, dispuesto a escucharte, sumiso a tu voz, a ir donde quieras, hacer tu voluntad. Yo quiero ante ti rendido estar, rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Nada de mí yo te puedo ofrecer. Vengo ante ti, tal como soy. No encuentro palabras para expresar lo que es sentirte cerca y tu voz escuchar. Rendido estoy ante ti. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Mis manos levanto en adoración. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Yo quiero rendirme en tus manos, Señor. Aleluya. ¿Quién tiene una alabanza para el Señor Jesús? Dios les bendiga, hermanos. Vayan con Dios, regresen siempre con Él. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.